Buenos días, estudiantes, sean bienvenidos al clase de la semana 4 de matemáticas, recordando antes de que la semana pasada vimos sobre cómo despejar sistemas de ecuación lineal con tres incógnitas para poder determinar las raciones y porciones ideales en una dieta. La ficha pedagógica de esta semana se basa en la construcción de un filtro de agua en base a una botella o un botellón reciclado. Para ello vamos a utilizar los principios matemáticos referentes a lo que es las funciones cuadráticas con su derivada. Recordemos que la función cuadrática se identifica porque tiene un exponente de 2 en una función al lado de una letra conocida como variable. Pero antes de eso, nosotros también tenemos que conocer lo que es la derivada. Recuerden que la derivada no siempre va a ser conocido como una recta o un gráfico. En este caso, la derivada solo va a consistir en analizar de qué manera se puede optimizar la superficie de una botella. Pero recordemos que la botella tiene una figura cilíndrica y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, el tema que en sí vamos a ver es funciones cuadráticas con su derivada y la optimización de la superficie del cilindro. Recuerden que esta semana es del 22 al 26 de junio. Vamos a interpretar primero lo que es la fórmula del volumen y la superficie del cilindro. Ahí tenemos en la imagen, en la pantalla, cómo ustedes pueden construir ese filtro. Para ello, en la botella que ustedes escojan, van a cortarla en dos partes. La parte que no tiene el pico de la botella va a ser por donde se va a filtrar el agua, es decir, la que va a estar insertada boca abajo, mientras que la otra parte cortada va a ser la que vamos a evaluar sobre el volumen y superficie del cilindro, que es la parte cilíndrica. Para ello tenemos las fórmulas que son el área y superficie total del cilindro y el volumen del cilindro, que no son lo mismo. Recuerde que la superficie se basa en metros, centímetros cuadrados, mientras que el volumen es con metros o centímetros cúbicos. Ahí tenemos la fórmula que el área es igual al doble de pi por radio y por altura, h es altura, más el doble de pi por radio al cuadrado. ¿Por qué se pone doble? Porque al momento de usted construir un cilindro, usted tiene la base superior y la base inferior, es decir, dos bases. Por eso es el doble. Mientras que la parte lateral, que es donde se forma el cilindro, es como el doble de un cuadrado. Entonces, por eso se conoce como el doble. Y el volumen interpretado por la altura. ¿Okay? Derivada de una función. ¿Qué es derivada? La derivada se calcula como el límite de cambio entre la rapidez media de la función en cierto intervalo de tiempo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por ejemplo, si usted tiene esta línea de la función, que es una línea tangente, que atraviesa la función que tenemos aquí, la línea roja es la función, y la línea azul es la tangente. Entonces, aquí tenemos un promedio de rapidez media, en la cual la función se puede interpretar como el crecimiento de la capacidad de líquido dentro de la botella, y este vendría a ser el límite. Entonces, el límite en el cual la botella puede rebosar. Eso se lo conoce en este caso como la derivada. Y lo que vamos a interpretar aquí es hasta qué límite usted puede utilizar materiales que va a rellenar dentro de la botella para no desperdiciarlos. Es decir, poder ocupar todos los espacios que están en su interior y no dejar ningún espacio vacío. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer con la derivada. Aquí podemos verlo, el ejemplo de una botella interpretada con derivada. Fórmulas para derivar. Aquí tenemos unas 8 fórmulas, hay muchas más fórmulas, pero en las que nos vamos a concentrar son en esta de aquí, la que es la fórmula de una constante. La constante se conoce como cualquier número. Aquí tenemos, ejemplo, 2, 3 y 4. Si usted deriva cualquier número, su constante, la derivada va a ser 0. Ese va a ser el resultado. Es decir, la derivada de cualquier número es 0. Segunda fórmula, derivada de una variable. Variables pueden ser letras, como P. Si usted deriva letras, el resultado de esa derivada. Tercera fórmula, cuando usted tiene una derivada de varios términos sumados y restados. Eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Y la que también vamos a utilizar es en la fórmula 5, en la cual usted tiene la derivada de una potencia con su exponente. Si usted tiene, por ejemplo, términos que tengan exponente 2, 3 y 4, a ese
exponente, la derivada va a ser igual a bajar el exponente que se multiplica con la base y restarle 1 a ese exponente. Y ya vamos a ver cómo es más adelante en un ejemplo. Vamos a trabajar con tres tipos de botellas. Usted elegirá y conseguirá la que esté a su alcance para hacer el filtro de agua. Puede ser la botella de 3 litros de agua o de Coca-Cola o de una soda, o la botella de 5 litros que ya se conoce como la de 6 litros, que es un poquito más grande, de cualquier marca, no importa la marca. Aquí es un ejemplo. Si usted se da cuenta, en la parte de abajo tenemos la equivalencia de litros a lo que son longitudes cúbicas. Si usted tiene unos 3 litros, la equivalencia en medidas de longitud cúbicas, es decir, medidas de volumen, sería 3 decímetros cúbicos. Tiene 5 litros, 5 decímetros cúbicos y así sucesivamente. Volumen. Directamente ahora hacia el ejercicio. Para con su filtro de agua, yo utilizaré un botellón de agua de capacidad de 5 litros. Como el envase tiene forma cilíndrica, se calculará el radio de la base y la altura del botellón, para que el material utilizado en el filtro sea el mínimo necesario. Es decir, si usted va a utilizar grava, tierra, carbón, no desperdicie ninguno de esos materiales. Y aquí vemos la equivalencia de mi botella. 5 litros son igual a 5 decímetros cúbicos. ¿Okay? Entonces vamos a realizar ese ejercicio. Vamos a verlo en la pizarra digital. En este momento se los voy a compartir. Bien. En pantalla ustedes pueden. Aquí tenemos una forma de cilindro, como ustedes tiene cilíndrica esa parte de la botella. El principio de lo que es el volumen de un círculo y del cilindro. En el área de la base de un círculo, usted tiene que tomar en cuenta dos cosas, el radio y la altura. En el caso del cilindro, la altura. El círculo, el radio viene a ser la línea que parte desde el centro del círculo hacia un extremo, como si así. Esta línea va a ser el radio. Aquí también tenemos la figura del cilindro abierta, es decir, sin construir. Y aquí tenemos lo mismo, el radio. Y al lado está la altura del cilindro, que viene a ser la parte que usted lo interpreta como el doble del área lateral. Entonces, la fórmula para hallar el área de la base va a ser el de la base de abajo, 2R, 2pi por R, y la de arriba, 2pi por R. Por eso es que es el doble de pi por R cuadrado, al momento que se unifican las dos, ¿ok? Pero es solamente una interpretación. ¿Cuál es el volumen? Yo les había mencionado que el volumen es la capacidad en litros de la botella. Aquí tenemos volumen igual a 3 litros, pero nosotros no vamos a trabajar en litros. Nosotros vamos a trabajar es en medidas de volumen. Entonces, 3 litros equivalen a 3 decímetros cúbicos. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a interpretar. Como datos, tenemos que encontrar el radio y la altura necesaria para no desperdiciar material y el volumen 3 litros. Esos son los datos. Esto solamente fue una interpretación. Ahora sí vamos a empezar con el ejercicio. Tenemos dos fórmulas. La fórmula del volumen, que es pi por r cuadrado y por h, que es el volumen del cilindro, que en este caso es 3, los 3 decímetros cúbicos, ¿sí o no? Aquí está representado. Y la segunda fórmula es el área total del cilindro, que vendría a ser el área de la base más el área lateral, que el área de la base es el doble de pi por r cuadrado más 2 por pi por el radio y por altura. ¿Ok? Paso número 1, ¿qué es lo que va a hacer después de haber anotado estas fórmulas? Paso 1, despejar la altura de la fórmula 1. Si esta es la fórmula 1, al despejar la altura que está igualada con 3, significa que esta letra H se quede intacta ahí, y la única que vamos a mover al otro lado a dividir es pi por r cuadrado. ¿Por qué dividir? Recuerde que hay dos puntos que están separando cada variable. Significa que se están multiplicando. Entonces, si de ese lado están multiplicando, al otro lado van a pasar a dividir. Entonces, el resultado sería que la altura es igual a 3, que estaba ya del otro lado, dividido con pi por r al cuadrado.
Ese sería el paso 1. Paso número 2. Reemplazar el valor de la altura en la fórmula 2. Una corrección aquí. En la fórmula número 2. Entonces, la fórmula 2 es esta que tenemos acá, que estoy señalando en este momento. Lo que vamos a hacer es que en la letra H, en esta letra H, usted va a reemplazar el valor que salió aquí en H, que es este de aquí, este de aquí. Entonces, volvemos a escribir la fórmula como está aquí, 2 por pi por r cuadrado más 2 por pi por r, y en lugar de H, vamos a poner entre paréntesis el valor que salió de H. ¿Ok? ¿Comprendido hasta ahí? Luego de eso, volvemos a bajar todo, pero este es el único que no ha cambiado, porque en el de acá, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a simplificar los términos semejantes que estén multiplicándose y dividiéndose. Por ejemplo, pi se está acá arriba y también tenemos pi abajo, se puede simplificar. Si tenemos r arriba y r cuadrado abajo, el r cuadrado se le quitaría una r, entonces nos quedaría de resultado r abajo. Solo una r, porque ya como está r al cuadrado, se le fue una r. Y entonces los términos que quedaron arriba se multiplican, es decir, 2 por 3, es este de aquí por este, se va a multiplicar y nos va a dar 6 sobre r, que es lo que quedó abajo. Entonces ya tenemos lo que es el área de la área total de lo que es el cilindro, ¿ok? Pero nosotros no podemos trabajar en este momento. Para el paso 3 necesitamos la R pasarla arriba. Entonces, ¿cómo sería el resultado? Usted vuelve a escribir todo. 2 por pi por R cuadrado más 6 por R a la menos 1. Es decir, que la R que está abajo la mandé arriba y le cambió el signo. Cuando usted hace esos movimientos de mover de arriba a abajo y de abajo a arriba, se cambia el signo. Si es positivo, negativo, y si es negativo, positivo. Entonces, como lo subí, ahora es menos 1. ¿Okay? Eso sería con el que vamos a trabajar el paso número 3. Vamos a encerrar. Este de aquí va a pasar al paso 3, que está aquí. Paso 3. Calculo la primera calculo la primera derivada del paso 2, es decir, este resultado hay que sacarle la derivada para encontrar el radio. Ya está escrito aquí el resultado del paso 2. Entonces yo pongo área para encontrar el radio, entre paréntesis, igual lo que salió, 2pi por r cuadrado más 6 por r a la menos 1. Para sacar derivada, usted escribe de esta manera, a comilla, que se lee a' de r, cuando se deriva se lee de esa manera. ¿Y en qué consiste la derivada? Pongan mucha atención. Cuando usted va a derivar términos como este, 2pi por r cuadrado, el exponente que usted ve aquí va a pasar a multiplicar aquí abajo con el 2 que tenemos aquí. Entonces usted dice, 2 por 2 nos da 4. Pero el R ya no va a ser 2 arriba, sino que se le va a restar 1. Cosa que le va a quedar R a la 1, porque 2 menos 1 es 1, o simplemente le queda R. Entonces usted pone pi R. Voy a escribirlo un poquito mejor, que se ve chueco. Pi R. ¿Ok? Entonces le queda 4 pi R. Esa es la derivada de este término. Vamos al segundo término. En el segundo término no le pongo el signo porque se supone que aquí también hay otro exponente. Este exponente pasaría a multiplicar aquí abajo. Pero si se da cuenta, el de aquí es negativo, entonces menos por más nos va a dar menos 1 por 6, menos 6, R, y como se supone que le debe de restar 1, menos 1 con menos 1, eso es igual a una suma, que nos va a dar menos 2, porque son de signos iguales. Entonces abajo usted va a poner menos 2 como exponente.
Entonces, esa sería la respuesta de la primera derivada del resultado del paso número 2. Pero, en este caso, sí es verdad, anteriormente les dije que se tendría que ver de esa manera el 2 en la parte de arriba. Pero para el paso 4, esto va a pasar ahora abajo. Entonces, ¿cómo quedaría en el paso 4? Dice, igualar a 0 el resultado de la derivada. Es decir, que este resultado que nos acabo de dar aquí, este de aquí, lo vamos a igualar a 0. De esta manera. Entonces ponemos 4 pi r menos 6 sobre r a la 2. Es decir, que el que estaba aquí al ladito lo mandé abajo. Entonces me queda r a la 2 abajo. ¿Ok? Eso lo vamos a igualar con 0. Todo eso se va a igualar a 0. Ahora, si yo lo igualo a 0, antes de poder despejar todo, necesito que todos estos dos términos se puedan cerrar, se puedan restar. En este caso, ustedes se dan cuenta que tenemos fracciones heterogéneas. ¿Qué significa heterogénea? Que la una no tiene denominador o tiene denominador distinto y la otra tiene un denominador mucho mayor. En este caso, para que las dos se hagan fracción y se elimine la parte de abajo, usted va a hacer lo siguiente. R al cuadrado pasaría a multiplicar arriba con el término que está similar al mismo, es decir, r cuadrado multiplicado con r a la 1, porque aunque no se ve, ustedes ya saben que tiene 1, se sumarían los exponentes. Recuerden que al multiplicar letras se suma exponente. Entonces, el resultado sería 4 pi 2 más 1 sería r al cubo, r a la 3 o r al cubo. Ay, se complica. Un momento. Es un poquito difícil escribir aquí con el cursor. Muy bien, 4pi era el cubo. Menos el 6. Porque el 6 no se le hace nada, porque ya lo tiene al r cuadrado como denominador. Entonces, ya tenemos la resta que queremos igual a 0. Ya no escribimos el r cuadrado porque ya los hicimos homogéneos a los dos. Entonces, para poder despejar r, porque ahora mi objetivo es despejar esta letra r, pero solo r, no r al cubo, ¿qué es lo que va a hacer? Este 6 negativo lo va a enviar a este lado con otro signo, es decir, a sumar. Entonces va a quedar positivo 6. Bajemos un poquito más. Entonces le va a quedar esto. 4 pi por r al cubo igual 6. Ahora, ¿qué necesito más mover? El 4, porque está multiplicando con pi. Entonces pasaría a dividir con 6. Entonces le quedaría el 4pi, todo junto. Le quedaría r al cubo igual 6 sobre 4pi. Usted manda a dividir todo porque pi también es un número, aquí no es una variable, sino que está expresado como símbolo. Ahora, ¿qué se puede hacer del otro lado? Se puede simplificar, se simplifica y le saca la mitad. Mitad de 6 es 2, perdón, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. Entonces le va a quedar r al cubo igual 3 medios pi. Ya, entonces le queda arriba 3 y le queda abajo 2pi. Pero yo les había mencionado que no quiero r al cubo, yo quiero r. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Para eliminar este exponente 3, usted le va a sacar la raíz cúbica de lado y lado a cada término. Raíz cúbica, raíz cúbica. ¿Para qué? Para que al momento de hacer eso yo elimine el índice con el exponente y me quede solo r. Entonces su resultado final sería el siguiente. Igual, esto sería r es igual, un momento que salió chueca la flecha, o si no, pongámoslo abajo. R es igual
a la raíz cúbica de 3 sobre 2pi. Y ya encontramos R. ¿Qué es lo que va a hacer usted ahora? En su calculadora va a poner todo este valor y va a calcular cuánto es en números decimales ese valor. Entonces usted pone raíz cúbica de 3 sobre 2pi. Recuerde que pi vale 3,1416 y ahí se está multiplicando, sería 2 por 3,1416. Hay calculadoras que ya le dan el símbolo de pi, entonces usted simplemente la pone. Entonces el resultado final sería 0,7816. 16, puede que aparece 4. A ver, es verdad, dice 0,78159. Si dice 159 significa que el 9 redondea el 5, por eso es que termina en 6. ¿Con qué estamos trabajando? A ver, recordemos, con decímetros. Entonces, en este caso, como nosotros estamos simplificando, no tenemos decímetros cúbicos, sino que tenemos decímetros. Recuerden que esa es la medida que se utilizó al inicio. Vamos al último paso, penúltimo más bien. Sí, último. Vamos a calcular la altura, ya sacamos el radio. Ahora, la altura va a ser la siguiente. El valor de R, que es lo que teníamos aquí arriba, la altura, vamos a volverle a escribir abajo. H igual 3 sobre pi por, en lugar de R, vamos a escribir lo que nos salió en R. El valor que salió en R, que es este, 0,7816, lo vamos a escribir aquí. 0,7816 elevado al cuadrado. Todo eso está abajo. Entonces, usted coge su calculadora y pone todo eso. Y vamos a saber cuánto vale la altura. Entonces usted pone 3 sobre, abajo, pi, por 0,7816 elevado a la 2. Eso es igual a 1,5631. Entonces usted pone 1,56 decímetros al cuadrado. ¿Por qué aquí no es decímetro normal? Porque se supone que si aquí era decímetro elevado al cuadrado nos da decímetros cuadrados. Entonces ya podemos responder. ¿Cuánto vale la altura ideal para que no se desperdicien materiales? Vale 1,56 decímetros. Si le piden en decímetros, si le piden en centímetros, ya vamos a ver cómo se hace. ¿Y cuál es el radio oficial de esto? Es 0,7816 decímetros. ¿Ok? Ahora, no vamos a complicarnos, lo dejamos en decímetros. Pero ¿qué pasa si lo hacemos en centímetros? Se supone que usted tiene una tabla de equivalencia, que es la que voy a poner ahorita. Kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Si yo estoy en decímetro y me quiero ir a centímetro, significa que la coma se va a mover un lugar. Entonces su centímetro, su respuesta en centímetros, sería 0, ya no 0, sino 7,82, porque el 6 redondea al 1. 7,82 centímetros. Esa sería la respuesta en centímetros. ¿Cómo sería en la otra? Lo mismo, tenemos decímetros, pero decímetros cuadrados. Entonces, usted en la tabla de equivalencias que acabo de poner aquí arriba, un momento, aquí, usted en cambio ya va a tener exponente 2, exponente 2, exponente 2. Ya no se mueve la coma, un lugar de un lugar, sino de 2 en 2. Si me hago entender, usted lo divide para 100, para 100, para 100. Entonces, si usted tiene decímetro aquí al cuadrado y se quiere ir a centímetros cuadrados, significa que la coma se va a mover
no solo un lugar, sino dos lugares. Entonces, esto sería así, 15,6 decímetros al cuadrado. ¿Ok? 15,6 centímetros al cuadrado. Momento. Perdón, centímetros, solo centímetros. No le pongamos el cuadrado. Borremos ese cuadrado, lo dejamos en centímetros. Porque al momento de eliminar esto ya el centímetro quedó arriba. Un error mío, mil disculpas. Entonces, aquí tenemos decímetros, aquí tenemos centímetros, se movió un solo lugar a la derecha, porque se encuentra un lugar a la derecha, al igual que tenemos arriba. Entonces, esas son las respuestas. Tenemos la respuesta 1 y la respuesta número 2. Entonces, chicos, espero que les haya sido de ayuda. La actividad que van a realizar conforme a la ficha pedagógica es similar a esta que acabo de mostrar, porque en la ficha les pregunta cuál sería la cantidad ideal de material que ustedes utilizaran. Entonces, ustedes con la ficha van a realizar el cálculo del radio y de la altura que se necesita, pero ya no con una botella de 5 litros, sino con una de 3 litros, para que los materiales utilizados en la fabricación del filtro sean los necesarios y evitar desperdicios. Tienen que seguir el mismo proceso que acabo de mostrar en este video de la clase. Entonces, chicos, espero que en esta clase hayan aprendido algo muy útil para el trabajo de su filtro de agua y agradezco la atención. Y por favor, no dejen de ver los videos porque son sumamente importantes para que ustedes se guíen en cada ejercicio. Nos vemos hasta la próxima semana. Que tengan un excelente día.